sesión es una sesión de diálogo de lo que se ha pensado, de las características, de los sentidos que va a tener el curso de educación sexual integral en la escuela. Decía hace unos segundos que estamos en momentos urgentes en nuestro país, de grandes desafíos, no solamente para la educación sexual integral y para el enfoque de género, sino en general para una educación democratizadora, ¿no? Hemos tenido importantes avances, todavía nos falta mucho, pero acaba de aprobarse una ley, la 904, que seguramente ustedes han escuchado, que pone en grave peligro el derecho a la educación democrática, el derecho a una educación con memoria histórica, el derecho a una educación con base científica y el derecho a una educación igualitaria con la incorporación del enfoque de género. Y por eso consideramos que este curso tiene una relevancia especial. Creemos que es fundamental que abordemos la sexualidad desde las diversas dimensiones que tiene la sexualidad, ¿no? En principio, señalar que la sexualidad nace con los seres humanos. Pensamos a veces que la sexualidad es un tiempo de la adolescencia, es un tiempo de los cambios físicos, fisiológicos, y en realidad la sexualidad forma parte de la vida de los seres humanos y es una dimensión fundamental en nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, es muy importante que asumamos que somos seres sexuados, que asumamos que somos seres sexuados, que asumamos en las políticas públicas y en particular en las políticas educativas que una dimensión fundamental para el desarrollo integral de las personas es la sexualidad y que por lo tanto, si la Ley General de Educación, las normas vigentes en el sector educación y las normas internacionales que el Perú ha suscrito y que por lo tanto tiene que responder ante ellas, señalan que la educación como derecho tiene que garantizar el desarrollo integral de las personas y por lo tanto tiene que trabajar la dimensión de la sexualidad. Y decimos además que la sexualidad tiene diversas dimensiones. Lamentablemente, desde un conjunto de creencias, de concepciones, desde alguna información que se reproduce en los medios de comunicación, pero incluso en algunos textos escolares, se asocia, o sobre todo en las creencias y concepciones que tenemos también las y los docentes, la sexualidad se restringe en muchas ocasiones a lo erótico sexual, incluso estrictamente a las relaciones coitales o a las relaciones sexuales. Y en realidad la sexualidad tiene dimensiones diversas, ¿no? Tiene que ver, sí, con nuestros cuerpos, nuestra biología, pero también tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con todo este aspecto socioemocional que es tan importante. Y por supuesto tiene que ver con nuestra ética, ¿no? Con los principios que guían nuestras vidas. Por lo tanto, la sexualidad no se reduce a los órganos genitales ni a las relaciones sexuales, ¿no? Es importantísimo para los procesos de autoaceptación, para los procesos de construcción de autoestima y de nuestras identidades, y por lo tanto es fundamental que las y los docentes puedan apropiarse del enfoque de una educación sexual integral, con enfoque de género, con enfoque de derechos, científica, adecuada para la edad de sus estudiantes, ¿no? Tiene que ver la sexualidad con nuestros cuerpos, con nuestros deseos, con nuestras fantasías, con nuestra capacidad de comunicarnos, tiene que ver con nuestras vivencias también y tiene que ver con el momento específico en el que vivimos y con la cultura en la que vivimos. Decíamos hace un momento entonces que la sexualidad tiene dimensiones diversas. Decíamos que una primera dimensión es la dimensión biológica, que obviamente está referida a nuestros cuerpos, a nuestra anatomía, pero también a nuestra fisiología, es decir, al funcionamiento de nuestros cuerpos. Y es fundamental que las personas conozcamos nuestros cuerpos y aprendamos a cuidarlo, aprendamos a quererlo, aprendamos a respetarlo, ¿no? Desde mi experiencia como maestra, muchas personas, incluso ya muy adultas,
no han tenido procesos educativos, ni han tenido las oportunidades en sus procesos formativos de reconocer sus cuerpos. Muchas mujeres, probablemente muchas de nuestras abuelas, han llegado a ser, por ejemplo, madres o a la etapa adulta sin conocer exactamente su cuerpo y cómo funciona, ¿no? Hay una dimensión también socioafectiva que es muy importante, ¿no? Que está vinculada a las emociones, a nuestros afectos, a nuestros quereres, que se desarrollan permanentemente a lo largo de nuestra vida. Los seres humanos somos seres gregarios, vivimos en comunidad y nuestras relaciones afectivas son de diferente índole y se dan con las personas con las que vivimos, ¿no? La dimensión socioafectiva no está vinculada solamente al vínculo con una pareja, sino que esta dimensión socioafectiva está en primer lugar con nosotros, en relación a nosotras y a nosotros mismos, a esta valoración y a este quererse, y está también vinculado a las personas con las que interactuamos desde muy pequeños y pequeñas, nuestra familia, nuestro grupo de pares, nuestros compañeros y compañeras, los adultos significativos en nuestras vidas, las y los docentes, ¿no? Y por supuesto también nuestras parejas, ¿no? Y los amigos y compañeros posteriormente en nuestra vida juvenil y adulta en el trabajo. Y también está la dimensión ético-moral, ¿no? Que se refiere a las normas y valores vinculadas a la sexualidad. La educación sexual promueve el respeto, la aceptación y la valoración de las personas. Y aquí es muy importante que tomemos en cuenta que esta dimensión ético-moral y estas dimensiones de la sexualidad tienen como base los principios del reconocimiento de la educación sexual integral como derecho y tienen como principio orientador un enfoque de derechos. Es decir, eh, las personas tenemos creencias y eh, posturas o religiones que profesamos, pero es fundamental que en relación a nuestro, por ejemplo, rol docente y en las escuelas, se tome muy en cuenta estos principios del enfoque de derechos y asumiendo la educación sexual integral y los derechos sexuales y reproductivos como derechos inalienables de todas las personas. Vamos a desarrollar en el curso este marco conceptual de la educación sexual integral, estas dimensiones que hace un momento comentábamos, y además también incluir ahí las dimensiones políticas económicas. Es muy interesante y muy importante y a la vez muy grave lo que está pasando en este momento en nuestro país. Vivimos una arremetida consistente, eh, veloz y además desde los más altos autoridades de nuestro gobierno, en particular desde el Parlamento, desde el Congreso, en medidas que van en contra de los derechos a una vida igualitaria, en contra de una vida plena para los géneros. Y explícitamente estamos viviendo un momento de un conjunto de normas que se aprueban vinculadas a las políticas educativas que ponen en serio riesgo una educación igualitaria, ¿no? Y una educación sexual integral en particular. Vamos a mirar entonces, en el marco conceptual de la ESI, cómo la sexualidad también se vincula con nuestras identidades, ¿no? En realidad debería decir, se vincula a las identidades, porque los seres humanos, las personas, tenemos diversas identidades, ¿no? Tenemos una identidad de género, una identidad sexual, somos ciudadanos, ciudadanos, somos niñas, niños, adolescentes, adultos, estudiantes, profesionales, etcétera, ¿no? Tenemos una postura política ante la vida, tenemos también un conjunto de comprensiones de fe, ¿no? Una pertenencia probablemente religiosa, ¿no? Entonces la sexualidad se relaciona con todas esas identidades que es cada ser humano. Otro aspecto fundamental son esas diversas manifestaciones de la sexualidad según las diversas culturas, ¿no? Y cómo es tan importante que tengamos una postura crítica ante determinadas expresiones, determinados mandatos, determinados roles, imposiciones, expectativas
construidas en el marco de diversos grupos culturales, ¿no? Y en nuestra cultura hegemónica como país, que impiden muchas veces el derecho pleno a una educación sexual integral, responsable, saludable, placentera, ¿no? Y entonces ahí vamos a articular el enfoque de derechos, el enfoque de género y también el enfoque intercultural. Un aspecto fundamental que también es muy importante en el marco conceptual de la educación sexual integral es reflexionar, reconocer y reflexionar críticamente el impacto que tienen los diferentes actores de socialización en la vida de las personas. En principio la familia, la escuela, que es el espacio público más importante y el primero al que accedemos los seres humanos, el espacio público, el espacio donde se congregan diversas personas con diversidades, y también los medios de comunicación, ¿no? Los espacios en los que interactuamos, los espacios sociales, culturales, todos esos actores o agentes de socialización impactan en el desarrollo de nuestra sexualidad, impactan en la vivencia de nuestra sexualidad. Y pueden impactar de manera positiva para una sexualidad sana, para una sexualidad plena, o más bien pueden impactar para restringirla, para penalizarla, para estigmatizarla u ocultar un conjunto de información que es tan importante para vivir de manera informada y de manera plena nuestra sexualidad, ¿no? La vivencia de la sexualidad, sin lugar a dudas, es aprendida a través de la socialización que recibimos desde niños y niñas, ¿no? Aprendemos sobre nuestros cuerpos, construimos nuestros cuerpos en el marco cultural y social en el que vivimos, y en la medida en que es aprendida, la buena noticia es que muchos de los roles, mandatos, estereotipos, prejuicios que impiden una vivencia placentera, responsable de la sexualidad e igualitaria para los géneros, puede cambiarse, ¿no? Y de hecho, vamos transformando un conjunto de mandatos que impiden una vivencia plena en el marco del derecho a la educación sexual integral, ¿no? Y como lo repetimos ya varias veces, la ESI es un derecho. No es una concesión, no es una decisión que puedan tomar a algunos grupos que tienen algún pensamiento particular sobre la sexualidad, sobre la religión o sobre la vida de las personas. Es un derecho, ¿no? Y es fundamental que esto lo tengamos muy claro. Bueno, acá hay un video que ahora no vamos a ver. Estos son algunos elementos de la sexualidad. Quisiera, lo que pasa es que, bueno, algunas contribuciones de la educación sexual integral para la prevención y también para la protección de diferentes situaciones de violencia o de imposibilidad para vivir plenamente nuestros proyectos de vida, tienen que ver con estos, ¿no? Primero, que la educación sexual integral promueve en la escuela los derechos y el protagonismo de niñas, niños y adolescentes a lo largo de su desarrollo. Brinda información científica certera que favorece la prevención del embarazo adolescente, de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH-Sida, ¿no? Favorece el autocuidado y la protección frente a la violencia sexual y promueve hábitos de vida saludables y de cuidado de la salud. Promueve también espacios inclusivos y relaciones equitativas y, sin lugar a dudas, busca promover la vivencia placentera de la sexualidad. Quisiera saber si hasta aquí hay preguntas, o en todo caso que las vayan anotando. Otro de los aspectos que vamos a desarrollar en el curso es analizar el Currículo Nacional de Educación Básica aprobado en el año 2016. Este currículo, basado en competencias, transversaliza el enfoque de género y podemos encontrar a lo largo de estas competencias y a lo largo de los 3 niveles de educación básica, inicial, primaria y secundaria, diferentes
desempeños, capacidades que están explícitas en el currículo y que se desarrollan en diferentes competencias que corresponden a diferentes áreas de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en la competencia construye su identidad, por ejemplo, en la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad y todo lo que tiene que ver con la autonomía de los cuerpos, con el manejo de las emociones, con la conciencia de la imagen corporal y del cuidado de su cuerpo, ¿no? Con la conciencia de su cuerpo libre de estereotipos de género. Otra competencia, por ejemplo, que señala el currículo nacional y que esperemos que no sea eliminado, es que interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, ¿no? Y aquí es bien importante el desarrollo de prácticas deportivas y prácticas de salud física, ¿no? Que potencia la igualdad entre los géneros. Una competencia fundamental que está muy asociada al área, por ejemplo, de desarrollo personal, cívico y ciudadano, es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, ¿no? Y aquí es fundamental, obviamente, el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación y la participación en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Y, por supuesto, en el reconocimiento, la visibilización y la interacción respetuosa con las diversidades, en particular con las diversidades sexuales y de género, ¿no? Romper con sexismo, romper con misoginia, romper con machismo, pero también romper con lesbofobia, ¿no? Con homofobia, que es tan lamentablemente extendida en nuestro país y que se reproduce muchas veces en la escuela. Construye interpretaciones históricas, por ejemplo, ¿no? Desarrollar una postura crítica sobre hechos históricos y el contexto que viven, eh, ¿no? Reconociéndose como agentes de cambio. Es decir, poder desarrollar esta agencia, ¿no? Y poder apropiarse de la importancia del enfoque de género, empezando por las y los docentes, de la posibilidad de transformar un conjunto de mandatos, de roles y de concepciones y creencias de manera consciente que puedan permitir interactuar y construir relaciones más igualitarias entre los géneros. Y bueno, tenemos eh, otras capacidades como incorporar hábitos saludables y conductas de autocuidado para la prevención de riesgos. Este es otro de los ámbitos que vamos a desarrollar en el curso también, ¿no? Poder ver las normativas y poder ver cómo está la educación sexual integral en el currículo. Algunas normativas, estas son solo algunas, hay algunas más, pero las más importantes, normativas internacionales y nacionales que argumentan a favor de la educación sexual integral y que el Estado peruano ha suscrito y que por lo tanto tiene la obligación de responder y que serán un argumento fundamental para que podamos cuestionar la ley 904 que se acaba de aprobar, ¿no? La Convención sobre los Derechos de los Niños, que el Perú ha firmado, en el que se señala el principio superior del niño y por lo tanto la importancia también de una educación integral y de responder a esta dimensión tan importante de la vida como es la sexualidad. La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo de 1994, la Conferencia de Dakar, la Constitución Política del Perú, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, el Programa Nacional sobre la Violencia Familiar y Sexual, la Ley General de Educación y el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Estos argumentos son poderosos, o sea, hay 3 argumentos que sustentan la importancia del enfoque de género y de la educación sexual integral. Uno primero, lo que acabábamos de señalar, es que la ESI es un derecho y es un derecho que que la escuela tiene la responsabilidad de desarrollar a lo largo de la escuela básica, pero a lo largo de la escuela, a lo largo de la educación, a lo largo de la vida, en las diferentes etapas de la vida. Lo segundo es que la ESI es la principal estrategia para prevenir la violencia de género,
que es tan fuerte y uno de los problemas públicos más importantes de nuestro país. Y lo tercero es que la ESI es fundamental para desarrollar esta educación integral de la que tanto se señalan en las normas que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, el enfoque de género y la educación, aquí es muy importante reconocer tres aspectos, ¿no? La escuela como agente de socialización y por lo tanto como un espacio en el donde no solamente se desarrollan aprendizajes vinculados estrictamente a las áreas, sino un espacio de convivencia, un espacio de interacción, un espacio de convivencia entre adultos, niños y adolescentes, pero también entre pares, ¿no? Y en ese sentido es muy importante mirar la escuela en sus dos posibilidades, ¿no? En el refuerzo eh, es decir, o refuerzan estereotipos y prejuicios de desigualdad entre los géneros, de inequidad, o son capaces de deconstruirlos y cuestionarlos, ¿no? O reproducen esas formas de discriminación o transforman esas formas de discriminación. Y obviamente este curso tiene como intención que la escuela se constituya en un espacio de transformación de relaciones injustas, de relaciones de poder entre los géneros, que sitúa a las niñas y las adolescentes y a la población LGTBIQ en una situación de discriminación y de violencia. Finalmente, los enfoques que están a la base de la educación sexual integral son estos de aquí. En primerísimo lugar, los derechos humanos. Es un asunto de derecho, una educación igualitaria. No puede haber una educación igualitaria, una educación democratizadora, si no se desarrolla el enfoque de género y la educación sexual integral como principal herramienta para una educación igualitaria entre los géneros. El enfoque de interculturalidad, más aún en un país maravillosamente diverso como el Perú, pero también y a la vez esa diversidad cultural ha implicado durante siglos la construcción de desigualdades históricas y de racismo. Es fundamental que estos enfoques, el de derechos, el intercultural y el de género, actúen de manera interseccional para poder reconocer, comprender los desafíos y problemáticas que tenemos que enfrentar, pero también para construir alternativas desde la educación y desde la escuela que puedan cumplir con la misión de la escuela, que es aportar a la democracia en nuestro país, a la construcción de un país auténticamente democrático y por lo tanto en la formación de personas, de estudiantes con capacidades para construir esa democracia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos preguntas, comentarios. Muchas gracias, Yolanda. Sí, aquí vemos en el chat algunos comentarios. Voy a pasar a leerlos para ti, ¿ya? La primera es, buenas tardes, una pregunta. ¿Cómo se debe explicar la existencia de diversas orientaciones sexuales? ¿Qué aspectos determinan la orientación sexual? ¿Solo lo biológico, lo social, lo cultural? Especialmente considerando las evidencias actuales sobre el tema. Gracias. Una primera cosa que tenemos que señalar es evitar poner letreros a las personas y clasificarlas por ningún tipo de identidades, ¿no? Las personas somos personas en principio, somos seres humanos. Estas diversidades es importante efectivamente sí reconocerlas. La orientación sexual es, está por aquí, a ver, un segundo. Es muy importante que los y las estudiantes, y empezando por las y los maestros, tengamos la capacidad y la actitud, sobre todo la actitud para reconocer que los seres humanos somos diversos, que tenemos identidades diversas, romper con esta clasificación binaria de las personas y heteronormativa, en el que se nos ha enseñado desde muy pequeños, hemos crecido en una sociedad así, en escuelas donde nos han dicho que las únicas opciones son ser mujer,
femenina, hombre, masculino, ¿no? Y que la orientación sexual siempre es heterónoma, ¿no? Y que no tenemos, y que digamos, no es o no es como raro o incluso anormal otras maneras de vinculación sexual, ¿no? Es que es como raro sentir amor o atracción sexual por personas del mismo sexo o por ambos sexos, en fin. La orientación sexual se va como visibilizando más claramente cuando se llega a la pubertad y a la adolescencia, ¿no? Cuando desde la psicología esto se denomina, se identifica al objeto sexual, es decir, porque se siente deseos, ¿no? Y esta orientación sexual tiene que ver mucho, en los últimos años se ha señalado que tiene que ver mucho con elementos biológicos, pero eso no se tiene tan claramente, no se tiene certeza de eso, ¿no? Y más allá de importarnos por qué hay personas que tienen orientación sexual, heterosexual o bisexual o asexual o lo que fuere, es importante que aceptemos que somos diversos, que las personas no solamente somos heterosexuales, que podemos tener todas estas opciones entre las personas y que estas diversidades han existido siempre, ¿no? Desde que los seres humanos somos seres humanos y lo podemos identificar claramente a lo largo de la historia, lo podemos identificar claramente en la cerámica que nos han dejado nuestros pueblos prehispánicos, por ejemplo, ¿no? En donde vemos todas estas posibilidades entre los seres humanos y también en la filosofía, en la historia, desde muy antiguo en la humanidad, ¿no? Y la clave acá es acoger la diversidad, acogerla y sobre todo en la escuela, ¿no? Sobre todo en los espacios educativos. Gracias, Yolanda. Tenemos una segunda pregunta de Andrea Regalado. Muy buenas noches. Una consulta. ¿Se culminará realizando algún proyecto o ruta de transversalización de la ESI en el quehacer docente inmediato, sesiones, unidades, indicadores y otros? Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Vamos a terminar con un trabajo que lo vamos a ir construyendo como a lo largo de las sesiones. De hecho, me interesa poder, vamos a trabajar con varios videos. Felizmente cada vez hay mayor producción de videos sobre la educación sexual integral. Las organizaciones de Naciones Unidas, en particular UNFPA, UNESCO y también UNICEF, pero sobre todo UNFPA y UNESCO han producido mucha información. Pero también tenemos información que se viene desarrollando, por ejemplo, desde Flaxo en Argentina, hablando de la región de América Latina, y también hay mucha información, digamos, en español que viene desde Cataluña, desde España, ¿no? Y sí, vamos a desarrollar, además yo soy educadora, y he trabajado muchos años en escuela pública. Vamos a desarrollar algunos lineamientos y orientaciones muy claras y estrategias muy claras para trabajar la educación sexual en los diferentes niveles educativos, respondiendo también a los intereses de los participantes, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, compañeros que participan en el curso y que están más vinculadas a la formación superior o a la formación de formadores, vamos a poder diversificar también el énfasis que le demos en estas orientaciones y en estas estrategias. La idea es, sí, que el curso pueda concluir, ¿no? Y que el producto del curso, es un producto, pueda concluir en un proyecto, ¿no? En un proyecto o de breve capacitación o una estrategia concreta. Es un proyecto como de intervención muy concreto, sea, sea para el público con el que ustedes trabajan, con las personas con las que ustedes trabajan. Pueden ser adolescentes, pueden ser docentes, ¿no? Pueden ser acompañantes, formadores, funcionarios, ¿no? Porque de repente hay compañeros que se inscriben en el curso y que son funcionarios de algún ministerio, ¿no? Se va a tener esa flexibilidad en la posibilidad de establecer las características de ese trabajo, pero sí vamos a terminar con un pequeño producto, no se asusten, es un pequeño producto, es un esbozo de, un- de una propuesta formativa, ¿no? Sea estrategias para trabajar con niños o niñas, o con adolescentes o personas adultas. Gracias, Yolanda. Tenemos una tercera pregunta de Brian.
es, nos pregunta, ¿es bueno orientarlos a los estudiantes tanto primaria como secundaria, será, acerca del tema ESI? Por supuesto, en realidad es desde que nacemos. Cuando llamamos, cuando estamos con un niño, una niña muy pequeña, y llamamos a sus genitales por su nombre correcto, y no con otros nombres como a muchos y a muchas de nosotras nos decían, ¿no? El pánico a llamar pene al pene, vulva a la vulva, y todos estos conjuntos de estereotipos y prejuicios que se tienen y que generan ansiedad, generan hasta temor, ¿no? Porque a la oreja, al cabello y a los ojos sí se los llamamos todos por el nombre que tienen, pero a estas partes de nuestro cuerpo que son tan importantes, tan valiosas y que merecen todo también nuestro conocimiento y tener información para cuidarlo, no necesariamente. Entonces, la educación sexual integral es fundamental desde que somos muy, muy pequeñitos y muy pequeñitas, desde el nombre que le llamemos, con el que nombramos, por ejemplo, a nuestros genitales, al reconocimiento de nuestro cuerpo, aprender a dar y recibir cariño de las personas seguras, ¿no? Y no de cualquier persona, aprender a cuidar, a limpiar nuestro cuerpo, a bañarnos, a atenderlo, a cambiarnos, todo eso tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿no? Y a protegerlo también, a saber que nuestro cuerpo es nuestro, ¿no? Y de nadie más. Y por ejemplo, no sentirnos obligados como a veces cuando éramos niños o niñas nos exigen, sobre todo a las niñas, darle besito a quien no queremos o recibir el besito de quien no queremos, ¿no? Estas cosas las vamos a conversar en el curso también. Y es fundamental desde muy pequeños y pequeñas. Y creo que es bien importante que rompamos esta idea que tenemos, este prejuicio que tenemos de la educación sexual integral como coito, como relaciones sexuales, ¿no? Como hablar básicamente de esos temas que forman parte de nuestra sexualidad, pero que son solamente una partecita de todas las dimensiones de nuestra sexualidad, ¿no? No solamente es recomendable, es un derecho que las personas tengamos educación sexual integral desde que somos muy pequeños, ¿no? Y pequeñas. Gracias, Yolanda. Tenemos una pregunta más y es la siguiente. ¿Qué impacto puede tener que los niños y niñas tengan una educación con discursos donde se habla de la sexualidad con mensajes como la torta y el jugo que se debe disfrutar más adelante? Recientemente expuesto por una representante de No te metas con mis hijos. Con mis hijos no te metas. Bueno, compañeros y compañeras, un impacto fatal, ¿no? Eh, Primero, el principal impacto es una comprensión y una visión distorsionada de la sexualidad, asumida como un mito, asumida como un tabú, como algo que se oculta, como algo a lo que no se puede tener acceso, como algo que no es probablemente tan bueno, como algo que tener como mucho miedo o cuidado, ¿no? Y por lo tanto una curiosidad que no necesariamente se expresa a las personas de mayor confianza, sino o a las personas que podrían apoyarnos o que nos podrían dar una orientación adecuada, ¿no? Esos comentarios son fatales y lamentablemente yo iniciaba esta sesión señalando que tenemos a altas autoridades de nuestro país en este momento en contracorriente de los pasos y de lo poco que hemos avanzado en términos de políticas de género en general, en las políticas públicas y en educación. Y es una arremetida que viene sucediendo en el mundo, ¿no? Eh, los procesos históricos y los procesos de conquista de derechos, porque estos son derechos, ¿no? Son derechos. No se trata de personas loquitas, de las feministas que buscan estos temas porque quieren irrumpir y transformar el orden y subvertir el orden, sino que es la lucha por derechos. Y la lucha por derechos es una lucha larga que no termina nunca, ¿no? Cuando alcanzamos uno no podemos quedarnos tranquilos y pensar que ya está, porque imagínense, ahora lo estamos viviendo, hay fuerzas y movimientos conservadores y contraderechos y antiderechos que buscan eh, acabar con esos avances, ¿no? Retroceder en esos avances. Entonces, la mejor manera de responder a eso es informarnos. Yo creo que
en general en nuestro país tenemos muy poca información sobre educación sexual integral, tenemos muy pocos argumentos como docentes también para poder argumentar y sustentar la importancia que tiene la ESI en la educación de nuestros niños y niñas, y por eso no se escuchan las voces de los docentes, de las docentes en este momento, ¿no? Son otras voces de la sociedad civil las que en este momento dan la alerta y levantan la voz frente a esta arremetida contra el derecho a una educación sexual integral. Las consecuencias son nefastas. Parte de esas consecuencias tiene que ver con la vivencia de una sexualidad violenta, la vivencia de una sexualidad poco responsable, muchas veces tampoco placentera, ¿no? Es muy peligroso, es muy dañino estos comentarios. A ver, tenemos dos preguntas más. Una de Ujú. Brian nos pregunta cuál es la importancia de la ESI en la escuela, y Andrea Regalado nos comenta, terrible mensaje, pero a la vez una razón más por la cual se debe hablar de ESI desde inicial, para no tener en un futuro cercano a personas que sigan teniendo un pensamiento tan retrógrado. Brian, la importancia de la educación sexual integral es suprema, es prioritaria, primero porque es un derecho, y un derecho no se negocia, un derecho no se cuestiona, es un derecho, y esto es importantísimo que lo tengamos claro. Hemos sido educados y educadas en general en una escuela bastante vertical, en una escuela bastante conservadora, en una escuela donde nos han restringido mucho la participación, la comunicación, la expresión y sobre todo la toma de decisiones. Pero además una escuela que no nos ha educado en derechos. En general tenemos poca conciencia de nuestros derechos. No reconocemos hasta que nos pasa y estamos como muy grandes, que nadie nos puede tocar, que nadie puede tocar nuestro cuerpo, que el derecho al buen trato es un derecho que tenemos niñas y niños desde que somos muy pequeños, que nadie puede mirarnos, ni tocarnos, ni decirnos cosas que nos molestan, que nos hacen sentir mal, ¿no? Y esa conciencia de derechos no es posible que la aprendamos si no desarrollamos educación sexual integral. La educación sexual integral es la principal herramienta para la prevención de la violencia, pero no solamente esta violencia que se piensa que es la violencia horrorosa y extrema del feminicidio, sino la violencia que sufrimos desde que somos muy pequeños, ¿no? Eh, en muchos talleres y espacios formativos yo preguntaba a mujeres de diversas edades, en diversos contextos indígenas, no indígenas, rurales, urbanas, estudiantes, maestras, etcétera, mujeres si han sufrido en algún momento una situación de violencia de género. A veces ni siquiera sabemos bien qué es la violencia de género y creemos que es normal que nos digan cosas cuando pasamos por la calle, o creemos que tenemos la culpa si estamos con una falda más corta o que estamos con short y nos tocan, ¿no? Y creemos que tenemos la culpa porque hemos salido de manera provocativa a la calle. Esas creencias, esos estereotipos son precisamente, tienen una importancia suprema de ser cuestionados si tenemos una educación sexual. Y eso implica desarrollar conciencia de derechos desde que somos muy pequeñas y muy pequeños. No podemos reconocer claramente nuestros cuerpos y la diferencia sexual obvia que hay entre nosotros, y de romper con la idea de que esa diferencia sexual genere desigualdades, ¿no? No podemos aprender a cuidar nuestro cuerpo, no podemos en sus diferentes formas alimentarnos bien, a, a estar limpios y limpias, pero también a relacionarnos afectivamente de manera adecuada con las demás personas si no recibimos educación sexual integral. Porque no vamos a tener clara conciencia de los derechos que tenemos como personas, ¿no? No vamos a poder reconocer claramente la violencia, no vamos a poder reconocer claramente formas de discriminación, que en el Perú son muy fuertes por ser niña, por ser mujer y por ser de la población LGTBIQ. No vamos a poder reconocer situaciones de discriminación, de subordinación, ¿no? Y por lo tanto no nos vamos a constituir a lo largo de nuestro proceso formativo como ciudadanas plenas. Y como ciudadanos plenos, los hombres también, porque si los niños y los varones tampoco tienen esta educación sexual integral, crecen
reforzando estos prejuicios y estos estereotipos y esta relación de poder que ejercen sobre las niñas y sobre las mujeres, ¿no? Y por lo tanto va a ser imposible que construyamos una escuela democrática y un país auténticamente democrático, ¿no? Se reproducen las violencias y las desigualdades en ese sentido. Muchas gracias, Yolanda, por esta ronda de preguntas. Me parece que no hay más comentarios ni más preguntas. Entonces, vamos a pasar a compartir la información del próximo curso que Formación Continua va a aperturar con Yolanda. El curso se titula Educación Sexual Integral en la Escuela. Este curso tiene una duración de 24 horas, inicia este 30 de junio al 17 de agosto. Las clases virtuales van a ser a través de Zoom. Nos vamos a reunir todos los jueves de 7 a 9 de la noche. El cierre de inscripciones es este 28 de junio. Para mayor información nos pueden escribir a estos correos formacion.continua@war.pe o al correo de nuestra compañera milagros.sebastini@war.pe, y aquí dejamos el número de WhatsApp para mayor información. También lo voy a pasar a través del chat grupal. Eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos, Yolanda, por este espacio de Muchas aprendizaje gracias. para todos y todas. Y si es que no hubiese más comentarios de los y las participantes, quedamos por cerrada esta clase maestra y los y las esperamos en este curso.